Mi nuera me cerró la puerta en la cara. No tenemos espacio aquí, vieja parásita. Y detrás escuché risas que no eran de mi familia. Yo, madre y abuela, no grité. Apoyé la mano en el marco. Respiré hondo y sostuve con la cabeza alta los años que me dieron esta casa. Sin hacer teatro abrí el bolso, guardé aquello que querían tirar mi memoria y dejé constancia de cada gesto. Ese mismo día inicié el primer paso que nadie esperaba. Porque lo de la puerta fue solo el comienzo. Vendrán palabras más duras, susurros por el barrio y un lugar donde las máscaras caen, pero mi dignidad no. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Conducía sola desde Sevilla hacia Cádiz, con el sol golpeando fuerte sobre el parabrisas y el aire salado entrando por la rendija de la ventana. Cada curva de la carretera me traía recuerdos de los veranos, cuando aún era joven, cuando levantamos con esfuerzo esa casa que hoy debería ser refugio y orgullo de la familia. Yo misma pinté las contraventanas de azul marino, recogí conchas de la playa para adornar las jardineras y allí celebramos tantas cenas de Nochebuena y cumpleaños. Ese lugar era el testimonio de toda una vida de trabajo y sacrificio. Sin embargo, algo me oprimía el pecho. Aparqué al doblar la esquina y lo vi demasiados coches desconocidos frente a la puerta. Era como si mi propia casa hubiera dejado de reconocerme. El murmullo de voces que llegaba desde dentro no traía alegría, sino un rumor extraño, pesado como una advertencia que me heló la espalda. Me acerqué despacio. El portón de madera, aquel que tantas veces abrí para recibir a amigos y vecinos, estaba cerrado. Cuando levanté la mano para girar la manilla, apareció Encarnación, mi nuera. Sus ojos brillaban de una dureza que nunca le había visto. Se plantó delante de mí y, sin titubear, soltó las palabras que perforaron mi alma. «No tenemos espacio aquí, vieja parásita. Váyase». Sentí cómo me arrancaba la voz del pecho, cómo la piel me ardía bajo el sol de la tarde. Aquel umbral que antes era mi frontera de seguridad se transformó en muro de expulsión. Permanecí callada unos segundos con la respiración cortada. Quise responder, gritar, pero me contuve. Había aprendido que el silencio también podía ser un arma. La observé, la dejé creer que me había reducido al polvo. Por dentro me estremecía, pero sabía que cada insulto recogido sería semilla de algo más grande. Al entrar después de que ella se apartara con un gesto de desdén, la sala me resultó extraña. El olor de la comida, el bullicio de voces y platos, debería que haberme reconfortado, pero no encontré mi lugar. Me acerqué al comedor y lo vi todas las sillas ocupadas, y la mía esa, donde había presidido tantas comidas familiares, ya estaba tomada por otra persona. Nadie me miró. Nadie ofreció mover un asiento. Me quedé de pie como un fantasma invitado a contemplar cómo borraban 20 años de historia. El mantel blanco, las copas brillando, las risas forzadas. Y yo, invisible. Era una humillación que calaba más que las palabras de Encarnación. En ese instante comprendí que no solo me habían cerrado la puerta, también me habían arrancado la silla, el símbolo de mi lugar como matriarca. Me apoyé contra la pared intentando que mis manos temblorosas no revelaran mi tormenta interior. Desde ese rincón pude observarlo todo. Vi a mi hijo evitando cruzar sus ojos con los míos. Escuché el tono dulce y falso de Encarnación. Sirviendo los platos noté la indiferencia calculada de los demás. Pero también descubrí algo en mí. No estaba vencida. El silencio no era rendición, era estrategia. Mis labios permanecieron cerrados aunque mi mente trazaba preguntas y mi corazón ardía de dignidad herida. No sería en aquel instante ni en aquel lugar donde devolvería el golpe, pero el fuego que sentí
Era prueba de que todavía podía luchar. Me quedé de pie frente a la mesa con el corazón ardiendo, preguntándome hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El sonido de la vajilla chocando en el salón se mezclaba con risas que no me incluían. Caminé hacia el pasillo y entonces lo vi una bolsa negra arrinconada cerca de la puerta del patio. Algo en mi pecho se encogió. La abrí con cuidado y sentí el olor a humedad y arena. Allí dentro estaba mi álbum familiar, el que había guardado desde que compramos la casa. Sus tapas estaban manchadas y las primeras páginas pegajosas, como si la sal del mar hubiera querido borrar los recuerdos. Lo sostuve entre mis manos como si quemara. Nadie se acercó a preguntar qué hacía. Todos seguían con su banquete como si aquel pedazo de mi vida fuese simple basura. Tragué saliva, decidí no pedir ayuda. No necesitaba favores, aquello era mío. Pasé una a una las páginas endurecidas. Las imágenes casi se habían fusionado, pero aún podía distinguir la sonrisa de mi marido en la obra de la casa, sus manos llenas de cemento, mientras alzábamos juntos los muros. Vi a Arturo de niño con un cubo rojo en la playa y detrás nuestra vieja sombrilla azul. El agua había corrido la tinta de las dedicatorias, borrando nombres y fechas. Si borran el nombre, borran la historia, pensé. Afuera escuché un estallido de carcajadas. Nadie pronunciaba mi nombre. Cerré el álbum y lo abracé contra el pecho. Aunque estuviera dañado, seguía siendo testimonio de lo que habíamos construido. Lo guardé como quien guarda un tesoro a punto de deshacerse entre los dedos. Atravesé el pasillo hacia la cocina. Allí la invasión era evidente: encimeras cubiertas con bandejas que no reconocía, copas que nunca compré, un mantel chillón desplegado sobre mi mesa. Una voz sin mirarme murmuró: «No toques, eso es para luego». Me apartaron con cortesía helada como a una extraña. Contuve el impulso de responder. Respiré hondo, dejé que mi dignidad se sostuviera en la calma. Miré la mesa, conté los platos y me faltaba uno, el mío. Era como si alguien hubiera calculado con frialdad mi desaparición, reduciéndome a los márgenes de mi propia casa. En medio de esa tensión sentí unos ojos sobre mí. Era Paloma, mi nieta. Me miraba con la seriedad que solo tienen los niños cuando dicen la verdad sin adornos. «Abuela, ¿por qué mamá dice que esta casa es nuestra si tú solo vienes de visita?» Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. La sala se quedó en silencio unos segundos. Un adulto carraspeó incómodo. Yo, sin levantar la voz, respondí, porque a veces los mayores se confunden con las palabras. Paloma inclinó la cabeza dudando. Luego preguntó en un susurro: «¿Te vas a quedar?» Acaricié su mano y contesté: «Hoy me quedo con lo que es mío, la verdad». Ella sonrió apenas. Los demás fingieron no escuchar. Guardé el álbum en el coche. Antes de cerrar el maletero, saqué el móvil y fotografié la bolsa negra, las páginas húmedas, la mesa sin mi cubierto. Abrí mi libreta y anoté la fecha, la hora, las frases exactas que había escuchado. No era el momento de discutir. Era el momento de observar y registrar. Si habían tirado mis recuerdos, ¿qué más habrían desplazado? Cerré la puerta del coche con firmeza y sentí un vacío en el estómago. Al cerrar el maletero comprendí que faltaba algo más que fotografías. Mi joyero no estaba donde debía. El pasillo estaba en penumbra y olía a salitre. Dejé atrás el murmullo del salón, platos que chocaban y música que no elegí. La luz anaranjada del atardecer se rompía en el suelo de barro cocido. Respiré hondo y avancé. Fui hacia mi dormitorio con la certeza dolorosa de que algo no encajaba. Cada paso pesaba más que el anterior. Sentía el pulso en las yemas. Aquella puerta había sido mi refugio, mi temporada de verano, mi pequeño santuario. Apoyé la mano en el pomo.
y pensé: se han tirado mi álbum. ¿Qué más se han permitido? Abrí. El golpe visual me clavó los pies al suelo. Sobre la cómoda quedaban huellas claras de polvo, un rectángulo nítido dibujando la silueta exacta del joyero ausente. Los cajones estaban a medio abrir, desordenados, como bocas que hubieran escupido su contenido. Toqué el borde con la punta de los dedos y noté una astilla que no estaba antes. La ausencia tenía peso. No era oro, era tiempo condensado. El broche de mi madre, la medalla que Arturo me regaló cuando nació su primer hijo, y mi anillo de boda, ese círculo sencillo que había sobrevivido a mareas y discusiones. Todo evaporado sin permiso. Me arrodillé para mirar debajo de la cama. Nada. Revisé el primer cajón: papeles fuera de lugar, calcetines, que no eran míos, una pulsera rota que jamás vi. Abrí el segundo: sobres abiertos, lazos deshechos, un estuche vacío con la tela hundida donde antes dormían pendientes. La incredulidad me cruzó como un aire frío. No era un malentendido, era voluntad. En el espejo mi reflejo tenía la boca apretada y los ojos húmedos, pero firmes. Habían entrado aquí sabiendo lo que buscaban. Al volverme hacia el armario, la herida cambió de forma. La puerta estaba abierta, y dentro mis vestidos aparecían doblados con prisa y metidos en bolsas de basura negras como prendas destinadas a donación. Entre un bolso viejo y toallas húmedas, asomaba el mantón que llevé en la boda de mis padres. Lo saqué con suavidad. Olía a humedad y a colonia ajena. El estante de los zapatos parecía un mercado desordenado. Toqué los bolsillos de una chaqueta de lino arena, un recibo con fecha de ayer y una nota diminuta que no era mía. Mi nombre mal escrito aparecía en un margen. La suegra de Encarnación asomó la cabeza por el pasillo, sosteniendo una cesta de pinzas. «Ya lo organizamos nosotras, así no ocupa tanto espacio», dijo como quien ofrece un favor. Me miró solo un segundo y desapareció. No respondí. Cerré el armario despacio y dejé la palma sobre la madera, reclamando en silencio un territorio profanado. En la cocina sonaron risas y un vaso contra el mármol. La casa repetía una alegría que no me incluía. Encarnación apareció en el umbral con los brazos cruzados. «Aquí ya dormimos nosotras», dijo señalando la cama. «Tú puedes usar la habitación de servicio». Su voz buscaba coro. La rabia subió, pero no grité. «Esta es mi habitación», respondí. Sonrió apenas. «Temporalmente fue tuya. Ahora la familia la aprovecha». Pasó Verónica con una bolsa y evitó mirarme. Conté 3 respiraciones. «No vuelvas a tocar mis cajones». Encarnación se encogió de hombros. Había que poner orden. Levanté la mano para marcar un límite. No cruzó. «Cierra al salir», pedí. Se fue sin apuro. Cuando el pasillo volvió a quedar mudo, me agaché y recogí la hoja arrugada que sobresalía bajo la cómoda. Era una copia barata con sellos borrosos y el encabezado de una gestoría de barrio. Leí 2 líneas y sentí un hielo limpio en la nuca. Hablaba de capacidad limitada por edad y de gestión patrimonial asistida. Otro papel escondido entre calcetines mencionaba uso continuado del inmueble por familia directa. Los doblé con calma y los guardé en el fondo del bolso. No eran pruebas concluyentes, pero ya tenían forma. Me senté en el borde de la cama, aparté una camiseta ajena y pasé la mano por la colcha. Pensé en mi marido y en el anillo, promesas pequeñas y verdaderas. Ese hueco ardía en la mano. No iba a llorar aquí. Abrí la mesilla y hallé un cuaderno. Arranqué una hoja y anoté: dormitorio principal. Joyero ausente. Cajones revueltos. Armario con bolsas. Testigos. Encarnación, su madre Verónica. Escribir me estabilizó. Hice fotos del rectángulo limpio y de las bolsas. Guardé también la nota con mi nombre mal escrito. Apagué la luz para probar si entraba claridad por la rendija.
Desde el pasillo llegaba un hilo de voces, el rasgueo de una risa forzada. «Está todo controlado», dijo alguien. Sonreí sin mostrar dientes. Reuní lo poco que seguía, salvo el cuaderno, un pañuelo de seda, la foto de Arturo niño que había quedado medio seca. Metí los papeles en el bolso y me puse de pie con la espalda recta. El miedo seguía conmigo, sí, pero ya no me poseía. Lo llevaba yo como quien lleva una herramienta afilada en el bolsillo para la noche. Salí otra vez al pasillo. Cerré la puerta de mi habitación y me quedé con la mano en el pomo sellando el gesto, como se sella una carta que nadie más debe abrir. Nadie me vio. Mejor. Apreté el bolso contra el pecho. La verdadera batalla aún no había empezado, pero ya conocía mi arma memoria con pruebas, paciencia y límites. No gritaré, me dije. Haré ruido donde duelen los papeles, en los hechos, en la ley. Abrí la ventana apenas aire salado entró. Con él, un recuerdo claro de Arturo barnizando esta madera, diciéndome que la casa sería siempre mi puerto. Ahora. Apretando el bolso contra mi pecho, comprendí que la verdadera batalla aún no había empezado. El domingo amaneció limpio, como si la bahía quisiera borrar la víspera. Entré al comedor y supe al instante que yo sobraba. La mesa larga y brillante lucía un mantel nuevo, de rayas marinas, copas altas y jarras con limones. Todo parecía preparado para una familia que no era la mía. Me quedé en el umbral oyendo el tintinear de los cubiertos, conversaciones sin mi nombre. Busqué por reflejo la cabecera que ocupé tantos veranos. Estaba tomada por un vecino que chocó su copa con aire de dueño. La silla donde siempre me senté dormía retirada arrimada al aparador como un perro, al que han enseñado a no subirse al sofá. Respiré hondo para que la tristeza pasara sin hacer ruido, y di 2 pasos al interior. Me acerqué con la cortesía que me enseñaron y pregunté si faltaba un plato. Nadie respondió. Encarnación servía vino con una solemnidad que parecía burlarse de mí. Su madre repartía ensalada. Verónica opinaba de la caleta y de mis cortinas, y unas risas jóvenes dibujaban la frontera de mi ausencia. Rodeé la mesa despacio para no tropezar con los recuerdos. Mis nietos estaban serios, pendientes del pan. 2 primos lejanos traídos por Verónica asentían a todo. Puse la mano en el respaldo de la silla que fue mía, y el vecino clavó allí su codo sin mirarme. No hubo hueco para mi cuerpo ni para mi voz. El primer plato llegó como una barrera más. Toqué la mesa con los dedos pidiendo turno como antes. Antes de comer me gustaría... Empecé. No es necesario soledad. Cortó Encarnación con una palmada suave que dolió como bofetada. Todos ya sabemos esa historia. El comentario cerró la tapa de mi memoria, delante de todos. Hubo un silencio breve de esos que pesan, y enseguida alguien preguntó por el partido del sábado. Mi frase se quedó huérfana en el aire. Ese fue el primer robo del día, me quitaron la palabra y la pusieron donde nadie pudiera alcanzarla. La cuchara siguió su ruta y la risa encontró un anzuelo. Verónica, con sonrisa de revista, dijo alto: «Al menos ahora la casa tiene vida. Antes parecía un museo de ancianos». Hubo carcajadas que evitaron mirarme. Un invitado añadió que hacía falta juventud y muebles nuevos. Yo sonreí por fuera, un gesto fino para no sangrar, y por dentro sentí la daga entrar otro tramo. Miré a Paloma. No reía. Me sostuvo la mirada un segundo y bajó los ojos. Ese segundo fue un hilo ardiendo en medio del mantel frío. Elegí callar. No por miedo, sino por precisión. Sujeté el borde de la mesa hasta notar la veta. Empecé a escribir dentro de mí, palabra por palabra. No es necesario. Museo de ancianos. La burla dura menos cuando queda registrada. Bebí un sorbo de agua y dejé que la respiración volviera a su sitio.
A mi alrededor el arroz sabía correcto y ajeno. Brindaron por las nuevas tradiciones. Y la frase quedó flotando como una bandera plantada en mi suelo. Conté sillas, conté copas, conté ausencias. Todo sumaba la misma resta. Intenté de nuevo. Solo diré que... Verónica carraspeó como telón. Encarnación chocó platos para ahogar mi voz y la oración murió antes de nacer. Entonces me aparté 2 pasos y me senté en el alféizar, no por cansancio, sino para medir. Desde allí vi mi silla de mimbre apilada en el trastero con 2 tumbonas, otra imagen, para mi archivo. Nadie me pidió ayuda con el café. Tampoco la ofrecí. Observé el mapa de lealtades, quién ríe, quién asiente, quién evita mirar a una abuela en pie. Me incliné hacia Paloma y le susurré si había traído su cuaderno. Asintió en pequeño. «Luego me enseñas cómo dibujas esta casa», dije. Encarnación alzó una ceja midiendo una batalla que aún no entendía. Nadie quiere escuchar mi versión, pensé, pero la casa la cuenta igualmente, en las grietas de los azulejos, en la marca de las sillas, en la sombra que deja el reloj del patio. El pasado no necesita micrófono, necesita testigos. Con el café llegaron las frases de cierre. «A empezar una etapa», dijo Verónica alzando la taza. La suegra de Encarnación se plantó delante de la encimera. «Descansa, mujer». Agradecí con un gesto. Mi educación no estorba mi memoria. Con el rabillo del ojo volví a ver mi silla a oscuras. La guardé como se guarda un documento con fecha con hora. Luego pedí permiso para ir a lavarme las manos. En el pasillo toqué mi bolso. Las copias arrugadas que recogí anoche pesaron menos. Las pruebas se nutren de paciencia. A eso pensé, no me ganarán. Volví al comedor con las manos ya templadas. El sol entraba a cuchilladas por las persianas y el mantel nuevo parecía rígido, como si quisiera domesticar la madera. Me quedé de pie respirando hondo. Si hablaba regalaría un espectáculo. Si gritaba firmaría el papel que otros escribieron. Elegí otra cosa. Miré uno a uno los rostros sin rencor ni prisa, y el ruido bajó. Tomé una servilleta y apunté la fecha y 2 frases literales, igual que he hecho toda la vida con las cuentas de la casa. Encarnación me observó inquieta ante un gesto que no sabía ridiculizar. Guardé la servilleta con mis papeles. Paloma tenía el cuaderno en las rodillas. Dibujaba la fachada con una puerta cerrada. «Así la vi ayer», susurró. «Las puertas se abren y se cierran», le dije. «Lo que importa es quién conserva la llave». Sonrió sin mostrar los dientes. Yo también. Antes de ir al baño, me miré en el cristal del aparador, vi a una mujer en pie firme, con un silencio afilado como una llave. Aquella tarde entendí que no me estaban robando solo una casa, querían robarme la voz. La tarde se espesó como un caldo, demasiado cocido. El sol caía oblicuo por los ventanales del salón y pintaba rectángulos sobre la alfombra de esparto. Todos recogían platos, tecleaban en el móvil o discutían del tráfico. Yo, apoyada en el respaldo de mi butaca, sentí cómo el pulso encontraba su compás. Bastó ese latido firme para entender que había llegado el momento. Me puse en pie con la misma calma con la que he cosido dobladillos toda mi vida. Toqué el borde de la mesa con los nudillos y esperé. «Quiero que me escuchéis». No grité. Mi voz ocupó el aire. Esta casa no cayó del cielo ni de la generosidad de nadie. La levanté con turnos extra, con noches en vela, tras quedarme viuda con cada factura pagada y cada azulejo elegido por estas manos. Si hoy coméis aquí es porque yo sostuve el techo cuando temblaba el suelo. Varias miradas escaparon hacia la ventana. Nadie bromeó. Por primera vez en días la palabra me pertenecía. Encarnación sonrió sin dientes. «¡Qué discurso tan bonito, Soledad! Nadie te quita el mérito. Solo decimos que hay que modernizar, repartir, compartir. No seas egoísta».
La miré como se mira una corriente traicionera antes de cruzarla. Compartir no es invadir, modernizar no es borrar, y repartir no es arrebatar. Rodrigo, que había estado ausente detrás de excusas, dio un paso entre nosotras. «Mamá, por favor, no montes un drama. Los niños...» Se me heló la paciencia. Drama fue sostenerte cuando no tenías ni para el abono del autobús. Drama fue pagar tu matrícula con la máquina de coser humeando. Drama fue enterrar a tu padre y seguir respirando para que tú respirases mejor. Si no te gusta, madre, usa Pilar. Encarnación alzó la barbilla. A ver, nadie discute la historia. Pero ahora la situación es distinta. Nosotros vivimos aquí, a ratos los críos necesitan espacio. Tú ya casi no vienes. Él ya me raspó como lija. Rodrigo tragó saliva. Lo dice por sentido práctico, mamá. Me mantuve recta. El sentido práctico empieza por el respeto. Y el respeto se aprende mirando a los ojos cuando se ocupa la silla de otra persona. Señalé mi butaca ahora con un abrigo ajeno. Esa silla me ha visto llorar y reír. No es mimbre, es un testigo. Alguien soltó una risa nerviosa. Fue la chispa. Claro, ahora las sillas sienten bufó Verónica. Lo próximo será que nos cobres por respirar tu salitre. Encarnación aprovechó el eco. Mira, Soledad, si te quedas tendrás que adaptarte. La habitación principal ya está ocupada. No podemos ir apartando a todos por tus manías. La rabia empujó la garganta, pero la contuve. No son manías, es la ley. Y es mi nombre en la escritura. Rodrigo subió la voz por primera vez. ¡Basta! La palabra rebotó en los cuadros. Esto no ayuda. Podéis hablar con calma. Lo miré y vi al niño que se escondía detrás de mis faldas cuando tronaba ahora, detrás de una mujer que le marca el paso. He hablado con calma durante días, dije. Me llamaron parásita en mi puerta. Me quitaron la silla. Hoy en este salón os digo que no aceptaré un desprecio más. Encarnación dio un paso al frente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía porque tu familia usa una casa vacía? Su risa fue metal frío. Bajé el tono hasta que mi voz fue cuchillo de cocina. Voy a defender mi dignidad. Y a quien le parezca excesivo le parecerá poco cuando entienda lo que significa traicionar a una madre. Las 5 últimas palabras quedaron suspendidas, pesadas, exactas. Una cucharilla tintineó. El eco abrió grietas invisibles. Rodrigo respiró hondo como si intentara inflar un balón pinchado. Mamá, no dramatices, te lo pido. No dramatizo, delimito. Aquí dije tocando el suelo con la punta del zapato, termina la falta de respeto. No temblé. Por dentro una calma nueva me ancló al pecho. Pensé en mi anillo desaparecido en el álbum mojado, en la puerta cerrada. Cada ofensa era un ladrillo. Con ellos estaba levantando una muralla. Herida en su vanidad. Encarnación elevó la apuesta. Si no te gusta cómo hacemos las cosas, puedes irte un tiempo. Nosotros cuidaremos del lugar. Te conviene. El murmullo olía a triunfo ajeno. Sonreí apenas. No os conviene a vosotros que yo me vaya, porque entonces esto dejará de ser un malentendido familiar y pasará a tener nombre y apellidos ante quien corresponde. Nadie preguntó quién corresponde. Lo entendieron. El salón quedó quieto. La brisa movió la cortina y trajo olor a sal. Rodrigo se llevó la mano a la nuca. «Luego hablamos tú y yo», murmuró con voz de hijo. «No, luego aclaré, ya». Nadie habló. El reloj marcó 1 minuto larguísimo. Me senté en mi silla. La recuperé sin pedir permiso. El gesto fue tan sencillo que dolió más que un grito. «He terminado», añadí. Ese punto final no era rendición, era inicio. Comprendí entonces mi silencio. Ya no era sumisión. Era el arma más afilada que tenía.
Guardé la lengua en su funda y la mirada en el horizonte. Ellos volvieron a respirar, pero algo se cayó por dentro como una estantería mal anclada. La guerra que declaré no tendrá trompetas. Tendrá citas, fechas, fotos y un timbre a su momento. Mientras la casa recuperaba un murmullo tímido, abrí el móvil bajo la mesa, anoté 3 líneas y cerré la libreta. La tarde había cambiado de dueño. Tomé aire despacio. Fui a la ventana y corrí la cortina. El mar tozudo y azul seguía ahí igual al día en que clavamos la primera estaca. «Sigo aquí», me dije. «Y esta casa también». Luego me quedé quieta contando hasta 10. El lunes amaneció con un aire más denso de lo normal. El mar seguía golpeando contra las rocas de Cádiz, pero aquel sonido que tantas veces me había traído calma parecía ahora un recordatorio cruel. Mi vida estaba siendo erosionada poco a poco, igual que esas piedras frente al agua. Entré al despacho pequeño de la abogada Benita Galindo, donde ya me esperaban Encarnación y Rodrigo. Mis pasos resonaban sobre el suelo frío mientras apretaba el bolso contra mi costado. Benita me extendió un sobre. Dentro había un documento con membrete médico, informe de demencia senil. Mi nombre aparecía escrito con una firma que reconocí al instante como falsificada. El papel afirmaba que yo no estaba capacitada para tomar decisiones financieras. La sangre me subió a la cabeza. Las letras bailaban ante mis ojos. «Esto es por tu seguridad», Soledad dijo Encarnación con fingida dulzura mientras Rodrigo bajaba la mirada, incapaz de sostener mi gesto. Sentí que me arrancaban no solo derechos, sino la dignidad de una vida entera. Pero no grité. Me limité a respirar hondo, dejando que el silencio pesara sobre ellos como una sentencia aún no pronunciada. Benita rompió el silencio con voz grave. Me explicó que aquel documento no tenía validez, pero que podía usarse como prueba para iniciar un proceso judicial en mi contra. «Es un arma de doble filo», advirtió. Su mirada me transmitía una mezcla de preocupación y respeto. Yo asentí despacio, como quien acaba de descubrir que la traición tiene raíces más profundas de lo que imaginaba. En mi interior, una chispa se encendió. Podían falsificar papeles, podían manipular relatos, pero yo aún estaba aquí lúcida, consciente y dispuesta a pelear. No era la viuda frágil que ellos querían retratar. Era Soledad Cañizares, y había sobrevivido a tormentas peores. Con esa determinación salí del despacho y me dirigí directamente al banco. El aire de la mañana olía a salitre y gasolina mezcla que me recordó las madrugadas de trabajo junto a mi difunto esposo. Al entrar pedí hablar con el gerente. Me senté frente a su escritorio y respondí una por una todas sus preguntas sobre mis cuentas, números, fechas, préstamos, pasados, transferencias. No dudé en nada. El hombre arqueó las cejas impresionado. «Señora Cañizares está perfectamente en uso de sus facultades», murmuró. Entonces, di el siguiente paso. Ordené congelar las cuentas conjuntas, donde Encarnación y Rodrigo tenían acceso. El sello de aprobación golpeó el papel como un cañonazo de justicia. Por primera vez en días sentí un leve orgullo recorrerme las venas. No pasó mucho tiempo antes de que Encarnación irrumpiera en el vestíbulo del banco furiosa. «¡Está loca!», gritó, sus tacones resonando como látigos en el mármol. Varias miradas se volvieron hacia nosotros. Yo me giré lentamente hacia el gerente y le pregunté con voz calma. «¿Le parezco incompetente, señor?». La pregunta quedó suspendida en el aire más cortante que cualquier insulto. El silencio del vestíbulo fue la respuesta que necesitaba. La humillación cambió de bando, y por primera vez vi cómo el rostro de Encarnación se descomponía en rabia contenida. Al salir del banco guardé los documentos en mi bolso como quien acaricia un arma secreta.
Caminé despacio por la calle bajo el sol implacable de Cádiz. Pensaba en la jugada que acababan de intentar contra mí. Un informe falso. Un intento de borrar mi voz de la vida pública. Pero yo había respondido con pruebas de mi lucidez, con una acción concreta que los dejaba sin recursos inmediatos. Sonreí apenas sin que nadie me viera. Ellos buscaban pruebas de mi debilidad. Yo acababa de entregarles la prueba de mi fuerza. Y comprendí que este solo era el principio. Si falsificaron papeles una vez, tenía que preguntarme, ¿qué más se habrían atrevido a borrar? El anochecer se colaba lento por las persianas de mi cuarto. El murmullo lejano del mar llegaba mezclado con el canto apagado de las gaviotas. Me encontraba sola repasando en silencio lo ocurrido en el banco, cuando escuché un golpe suave en la puerta principal. Dudé unos segundos. Mi corazón se encogió con la sospecha de otra confrontación. Pero la voz que susurró mi nombre era distinta. Soledad, soy yo, Álvarez. Me apresuré hasta abrir. Allí estaba mi vecina de toda la vida con el gesto tenso, los ojos cargados de algo más que simple curiosidad. Traía consigo una incomodidad que parecía pesarle en los hombros, pero también una determinación que la sostenía. Entró despacio como quien pisa terreno delicado. Nos sentamos en la sala rodeadas de fotos todavía húmedas del álbum que había rescatado. Sus manos temblaban cuando las apoyó sobre sus rodillas. Yo lo vi todo, Soledad. Comenzó con un tono que le quebraba la voz. El día que te gritaron en la puerta estaba en mi balcón. Escuché cómo tu nuera te llamó parásita. Vi cómo te cerraban el paso como si fueras una intrusa en tu propia casa. El silencio entre nosotras fue más elocuente que cualquier llanto. Me quedé paralizada, confesó. Debí decir algo, pero me avergoncé de quedarme callada. Sus palabras cayeron como bálsamo y cuchillo al mismo tiempo. Dolor por la humillación revivida. Alivio porque alguien más confirmaba que no era imaginación mía. No estaba sola. Alguien había sido testigo. Horas más tarde bajé hacia la plaza. El aire estaba más fresco, impregnado de olor a azahar y sal. Apenas crucé el callejón, escuché murmullos. Grupos de vecinos hablaban entre sí, creyendo que yo no los oía. ¿Sabías lo que pasó en la puerta de los Cañizares? Encarnación se pasó. Pobre Soledad con todo lo que trabajó para esa casa. Las palabras llegaban en fragmentos rápidas como brasas encendidas, pasando de boca en boca. Algunos me miraban con lástima, otros con indignación hacia mi nuera. Por primera vez el brillo pulido de Encarnación empezaba a resquebrajarse en público. Mi vergüenza privada se había convertido en tema de conversación común. Y aunque dolía, también comprendí que la comunidad comenzaba a ser testigo de la verdad. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Encarnación apareció en la calle. Su rostro rojo, su voz cortante. «Deja de difundir mentiras, Soledad», gritó atrayendo miradas desde los balcones. Caminó hacia mí como un huracán. Yo permanecí inmóvil, las manos cruzadas. «Yo no he dicho nada», respondí despacio, asegurándome de que todos pudieran escuchar. No hizo falta, otros lo vieron. La frase se quedó flotando más fuerte que cualquier grito. Encarnación se quedó sin respuesta, tragando rabia, hasta que finalmente giró sobre sus talones y se marchó. Su huida fue observada por más de un vecino, y cada mirada era un juicio silencioso. Regresé a casa con paso tranquilo. Me senté frente a la ventana abierta y dejé que la brisa nocturna acariciara mi rostro. Pensé en cómo la humillación que antes me aislaba, ahora empezaba a exponerse sola bajo la luz de la comunidad. Mi silencio ya no era vacío, era testimonio. Otros lo llevaban, otros lo comentaban.
Yo solo había resistido y eso bastaba para que la verdad encontrara su camino. Esa noche comprendí que la guerra de la dignidad había dejado de ser un asunto privado. Se había trasladado a las calles a los susurros que viajaban de puerta en puerta. Si los susurros podían viajar tan lejos en una sola noche, me pregunté qué verdad podría rugir mañana. La llamada llegó con la solemnidad de una sentencia. Rodrigo pidió a todos que nos reuniéramos en el salón para aclarar malentendidos. El ambiente se llenó de un silencio denso interrumpido apenas por el crujir de las sillas al acomodarse los presentes. Caminé hacia la sala con paso firme, el bolso colgado del brazo. Dentro llevaba mi cuaderno, y el teléfono no eran armas, pero sí mis únicas defensas. Sentía la expectación como un peso en el aire. Los ojos me seguían unos con compasión, otros con recelo. Mi corazón latía rápido, pero mi voz interior me repetía: «Hoy no vengo a llorar, vengo a resistir». Encarnación tomó la palabra con un gesto teatral. «Basta ya de inventos. Soledad», dijo mirándome como si fuera una niña caprichosa. «Has estado manipulando a los vecinos contando historias falsas. Estás confundida. Y lo peor es que arrastras a todos en tu delirio». Las miradas se cruzaban de un lado a otro inquietas, como si buscaran un lugar donde posarse, sin quedar atrapadas en el fuego. Yo permanecí sentada, las manos cruzadas sobre las rodillas. Las acusaciones volaban rápidas como piedras lanzadas sin cuidado. Cada palabra buscaba enterrarme más hondo en la tierra de la vergüenza. Pero yo sabía lo que traía conmigo. Esperé a que su voz se apagara, a que el eco de su desprecio quedara suspendido. Entonces, con calma, saqué mi teléfono del bolso. No levanté la voz, no hice gestos bruscos. Solo pulsé un botón. Y en el salón estalló clara y nítida la voz de Encarnación. «Vieja parásita». Váyase, el sonido llenó el aire como un trueno. Hubo un murmullo de sorpresa, un par de exclamaciones ahogadas. Rodrigo se quedó helado con el rostro desencajado. Nadie podía negar lo que escuchaban. La evidencia era más fuerte que todas sus palabras. Yo no miré a nadie en particular. Dejé que el silencio tras la grabación hablara por sí mismo. Encarnación, con el rostro encendido, balbuceó excusas. Eso fue un malentendido. Estaba nerviosa. Su voz se rompía atrapada entre la furia y el miedo. Rodrigo no podía sostenerme la mirada. Parecía dividido, atrapado entre la lealtad a su esposa y la sangre que nos unía. El salón entero contenía la respiración. Algunos apartaron la vista de ella, otros bajaron la cabeza. En ese instante comprendí que no hacía falta gritar. La verdad ya había hecho su trabajo. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por ver expuesta la mentira, tristeza, porque la herida venía de mi propia familia. Me levanté despacio. Mi voz fue serena, sin titubeos. «Queríais mi silencio», dije, recorriendo con la mirada cada rostro. «Pero mi silencio tiene voz. Y hoy habló por mí». Guardé el teléfono en el bolso, recogí el cuaderno y me dirigí a la puerta. Nadie se movió. Nadie intentó detenerme. En sus ojos vi confusión, vergüenza, incredulidad. Yo me sentía ligera, como quien por fin suelta una carga. Al cerrar la puerta tras de mí, supe que aquella no era la conclusión, sino apenas el inicio de un nuevo capítulo en mi lucha. Esa noche comprendí que exponer la verdad era solo el comienzo. La justicia aún estaba pendiente de ser servida. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero llevaba el peso de un sello. Aún tenía en la lengua el salitre de la noche anterior, cuando al abrir me encontré con un funcionario, con carpeta y chaleco identificativo. Doña Soledad Cañizares leyó en alto como si necesitara recordarme quién era.
Me entregó un sobre con el escudo del juzgado de primera instancia de Cádiz. El salón pareció encogerse conmigo. Firmé la diligencia. El bolígrafo me sudaba entre los dedos. No dijo nada más, el trámite estaba hecho. Me senté sola respirando hondo para no romper el sobre de un tirón. Lo abrí despacio y extendí las hojas en fila como vendas sobre una herida. Solicitud de modificación de la capacidad por deterioro cognitivo, decía el encabezado. Leí mi nombre hasta que las letras se volvieron más pesadas que los años. El lenguaje burocrático, diagnósticos en condicional, frases estandarizadas calaba como lluvia fina. La sangre se me heló cuando vi las firmas al final. Rodrigo. Encarnación. Sentí una punzada seca igual que cuando el médico dicta una palabra que no quisieras escuchar jamás. Era una muerte civil escrita con tinta barata. Respiré por la nariz, conté hasta 10 y llamé a Benita Galindo. «¡Ven ya!», contestó sin rodeos. Crucé la calle con el sobre apretado contra el pecho. El despacho de Benita, a 2 pasos del mercado, es estrecho y luminoso. Huele a café y a papel trabajado. Me sirvió agua y escuchó primero sin interrumpirme. Luego pasó página tras página con un lápiz, subrayando con la mirada sin prisa y sin miedo. «Aquí te dibujan como incapaz para tus asuntos», murmuró. «Pero vamos a ver si esa verdad procesal se sostiene con los hechos». Abrió un archivador y sacó copias de gestiones recientes, declaraciones de la renta, donde yo figuraba como administradora única, recibos del IBI, a mi nombre, autorizaciones bancarias firmadas por mí, en mayo. Se quitó las gafas, me miró y sonrió de lado. «Esto es una doble contabilidad moral, Soledad. Para el juzgado te pintan débil. Para Hacienda te necesitan lúcida y responsable. 2 verdades que no casan». Le di también la cartilla con la anotación del banco y el resguardo de la orden para congelar las cuentas compartidas. «Contestaste todas las preguntas, tomaste decisiones prudentes y dejaste constancia», dijo. «Todo deja rastro». Anotó fechas y números de expediente en una hoja nueva. «Presentaremos oposición inmediata, pediremos un informe neuropsicológico independiente y aportaremos prueba de gestión continuada. Además, impugnaremos ese supuesto informe médico. Hay un error de fecha y la firma no coincide con la del facultativo colegiado». Su tono no era triunfalista, era el de quien enciende una luz y nos indica el camino. Mientras hablaba pensé en la mesa del domingo, en la risa corta de Verónica, en el audio que había hecho temblar la máscara de Encarnación. Ayer la verdad resonó en el salón, hoy tenía que quedar escrita con sello. Salimos juntas al pasillo para tomar aire. El teléfono vibró. Rodrigo. Deslicé el dedo pero colgó antes del primer mamá. Le devolví la llamada. Buzón. Le dejé un mensaje limpio sin reproches. «Hijo, has elegido un camino. El mío será recto». Guardé el móvil y al cruzar la Plaza de las Flores me detuve a escuchar el murmullo de la ciudad, cajones de pescado, voces que regatean una guitarra ecolosetstea a lo lejos. Me aferré a ese rumor antiguo que no miente. Nadie manipula el sonido de un mercado. Volví a casa caminando despacio, pesando cada paso, como quien mide harina. En el salón despejé la mesa y abrí mi libreta de tapas azules. Empecé a escribir una cronología limpia, fechas, horas y nombres. Pegué con celo la foto del álbum dentro de la bolsa, el inventario del armario revuelto, la imagen del cajón vacío, donde estaba mi joyero, la transcripción del insulto en el portón palabra por palabra. Añadí lo ocurrido en el banco. Nombre del director, preguntas, mis respuestas textuales. Tomé también nota de la vecina que llamó a mi puerta. Su testimonio sería un hilo más para coser la brecha. Al caer la tarde, el mar se metía por la ventana como un animal grande y tranquilo. Puse agua a hervir, preparé café y volví a leerlo todo como si fuese de otra.
No vi a una caquiana anciana desvalida, sino a la mujer que levantó esta casa con manos ajenas y facturas propias. Recordé las manos de mi marido, la cal pegada y a las uñas, su manera de decir resiste, cuando algo no tenía arreglo inmediato. Me permití llorar unos minutos no por pena, sino para despejar los cristales de la mirada. Luego guardé la taza y respiré con calma. Cuando paró el café, firmé al final de la cronología y guardé la libreta en el bolso junto con el sobre del juzgado. Miré el espejo del recibidor, ojeras largas, la barbilla firme. No iba a consentir que me vaciaran por dentro con sellos y palabras. Abrí la ventana y dejé que el levante se llevara el olor a papel nuevo. Afuera una niña reía en la calle y me recordó que la vida también hace ruido a favor. Lo juré en silencio con la mano abierta sobre la mesa. Quisieron borrarme con papeles. Los enterraré con la verdad que no pueden esconder. Respiré hondo, conté de nuevo mis latidos. Si el juzgado era su campo de batalla, yo estaba preparada para luchar donde cada mentira deja rastro. La sala era un rectángulo de madera clara y luz tibia. A la derecha los bancos. Al fondo la mesa del juez. A la izquierda el estrado donde Benita alineó sus carpetas. Me senté a su lado. Encarnación evitó mirarme. Rodrigo, con el traje mal abrochado, estudió el suelo como si allí estuviera la absolución. El funcionario nos llamó por nombre y apellidos, y el silencio se volvió un vidrio fino. El secretario leyó la solicitud, declaración de incapacidad por declive cognitivo manifiesto. Esas palabras frías como bisturí me recorrieron la nuca. La fecha coincidía con la semana en que renové un seguro y pagué el IBI. Anoté el primer desajuste. El juez de cejas espesas pidió brevedad y respeto. Yo apreté los dedos contra el bolso donde guardaba mi libreta, el móvil y un bolígrafo que ya había aprendido a ser mi memoria. Benita pidió la palabra. Señoría, empezaremos por lo sencillo: capacidad de hecho demostrada. A cada frase exhibía un documento, cartas del banco, donde yo autorizaba transferencias justificantes de suministros ordenados por mí. Esa misma semana, una renovación de seguros firmada con mi DNI. No son actos mecánicos, sino decisiones informadas, remarcó. El juez asentía apenas. Cuando sonó el vieja parásita de la grabación admitida, un murmullo corrió por la sala. Yo miré al frente, clavada en el respaldo de madera. Llegó el turno de las preguntas. Benita se acercó a Encarnación con 2 escritos timbrados. «¿Reconoce su firma? Sí. En este usted afirma que mi clienta no puede gestionar su patrimonio. En este otro la declara responsable fiscal única para beneficiarse de deducciones. ¿Cómo conviven ambas afirmaciones el mismo mes? Silencio». Benita señaló las fechas martes y jueves consecutivos. La tinta gemela. El juez preguntó a Rodrigo si había leído lo que firmaba. Se llevó la mano a la frente. Confié. Benita dibujó un mapa de contradicciones, citas médicas fijadas en festivos, una rúbrica del doctor, que variaba un párrafo calcado de otro expediente. Se ha intentado levantar un relato de deterioro sobre papeles inconsistentes. El juez pidió el expediente colegial del facultativo. El secretario volvió con un oficio urgente del Colegio de Médicos. Benita lo leyó: apertura de actuaciones y suspensión cautelar del doctor, que certificó mi demencia. Un rumor de sorpresa cambió el aire de la sala. El juez tomó nota. Queda incorporado. Este tribunal no prejuzga, pero la fuente de un dictamen es tan relevante como su contenido. Encarnación se encogió 1 milímetro. Rodrigo se aferró al respaldo. Benita añadió: mi clienta ha tomado decisiones prudentes para proteger su patrimonio ante la hostilidad familiar, congelación de cuentas compartidas, ya comunicada, inventario fotográfico, cronología de hechos, con hora y testigos. Sentí que la mesa del juez
tan lejana al entrar, ahora estaba a la distancia de un brazo. Benita solicitó medidas cautelares, prohibición de alterar titularidad, de disponer de fondos sin autorización judicial, orden de abstenerse de hostigamiento y de obstaculizar mi acceso a la vivienda. Encarnación pidió la palabra. «Solo queremos cuidarla, señoría». Benita hizo una inclinación mínima. Consta en autos el cuidado prestado, grabación de insultos, joyas desaparecidas y armario revuelto. Volvió el murmullo. La palabra joyas dio un latido en mi pecho que no se me notó en la cara. La resolución interina llegó con la cadencia de una campana firme y sin adorno. Se mantiene la capacidad de la interesada hasta decisión definitiva. Se prohíben alteraciones en la titularidad o movimientos patrimoniales sin autorización de este juzgado. Se apercibe a las partes para que se abstengan de conductas de hostigamiento. Nadie aplaudió. No era un teatro, pero mi espalda se enderezó 1 centímetro. 2 vecinos en la última fila bajaron la vista con una mezcla de alivio y vergüenza ajena. A la salida el aire estaba limpio como si la mañana hubiese pasado una esponja por el cielo. Benita guardó sus papeles con la misma serenidad con que los había desplegado. «Esto no ha terminado», dijo, «pero hoy el terreno es firme. No celebré, no me nacía el triunfo ruidoso». Caminé despacio por la escalinata. Pensé en el precio de la dignidad, un pulso sostenido que te vacía y a la vez te sostiene. Miré a Encarnación rígida ante teléfonos que grababan sin acercarse. Rodrigo dio un paso hacia mí y lo retiró. Cuando llegó mi turno respondí. Sin papel expliqué por qué cancelé una domiciliación para renegociar tarifas, cómo planifiqué la impermeabilización del tejado y en qué fecha vencía el IBI. El juez pidió un número. Lo recité de memoria. Noté un chasquido en la última fila, ese sonido mínimo, cuando el chisme se rompe contra un dato. Al final Benita me susurró: «Respire por la nariz». Obedecí. Entendí que no era solo un juicio, era una clase de resistencia. La paciencia, el orden, las pruebas, el tono. Todo eso que un día enseñé a Rodrigo para sus exámenes estaba conmigo aunque él mirara hacia otro lado. En la acera dejé que el sol me calentara las manos. Había justicia en lo decidido, pero también una grieta que no cerraría pronto. Saqué la libreta azul y anoté la hora, las medidas, la frase exacta del juez. Guardé el bolígrafo con un clic que sonó a punto y aparté. La justicia habías hablado en voz baja hoy. Mañana decidiría quién podía seguir viviendo con lo que había revelado. Los días después de la vista fueron extrañamente silenciosos, como si la casa hubiera aprendido a respirar sin sobresaltos. Los vecinos me saludaban con un gesto breve respetuoso, y el mar sonaba distinto, menos metálico, más hondo. Ordené papeles con la paciencia de quien recompone un jarrón, recibos, copias, un calendario con fechas subrayadas. El sol entraba por el ventanal como una promesa discreta. A media mañana el timbre, una carta certificada con mi nombre en tinta azul. El remitente me sorprendió. Me senté en la mesa de la cocina, abrí el sobre con la uña y mientras el levante golpeaba las persianas, leí: «Necesito hablar contigo. Sola. Te debo algo y no es solo una explicación», firmaba Verónica. Nos citamos en un café frente al paseo a la hora en que la luz se vuelve miel. Llegó sin maquillaje con los hombros tensos. No me abrazó ni lo pedí. Sacó un pequeño estuche del bolso y lo deslizó por la mesa. Dentro un colgante de filigrana que había sido de mi madre. Lo guardé para que no terminara. «Ya sabes dónde», murmuró. La miré sin rescatarla. Verónica inspiró. Lo que pasó el domingo se nos fue de las manos. Yo reí para no quedarme fuera. Encarnación impone. No supe pararla. Sus manos temblaron. No vengo a excusarme. Vengo a devolver lo que no es mío
y a pedir perdón por lo mío. El café burbujeó entre nosotros como una tercera voz. La humillación, dije, no se comparte a plazos, pero escuchar te honra. Asintió con una vergüenza serena que no había visto en nadie de esa mesa. Guardé el colgante en mi bolso no como botín, sino como memoria recuperada. No acepté su culpa en abstracto. Puse límites con claridad de notaria. Quiero una disculpa por escrito. Fechada y firmada. Verónica tragó saliva. La tendrás. Segundo, nadie entra en mi casa sin invitación, ni para organizar ni para ayudar. Apuntó en su móvil. Tercero, harás una lista de restitución con todo lo que viste mover y la firmarás. Dudó y luego dijo que sí. Y cuarto, a mis nietos no se les habla de mí en mi ausencia, ni para bien ni para mal. No se usan como escudos. Me sostuvo la mirada. Entiendo. No le pedí que rompiera con Encarnación ni que cambiara de bando. Eso es teatro. Solo quería puertas bien colgadas y cerraduras que funcionaran. El perdón no borra. El perdón archiva donde corresponde. Al salir del café sonó mi teléfono. Rodrigo, contesté en el tercer tono. Mamá, podemos arreglar esto en privado. Su voz era la de un niño que intenta tapar una ventana con una servilleta. En privado se rompió. Respondí. En público se repara. Silencio. Encarnación está muy nerviosa, dices cosas que la dejan mal. Yo no digo nada que no haya sucedido. Y lo que no sucedió, otros intentaron escribirlo en mi historia. No quiero que acabemos en los juzgados, te lo pido. Miré el mar llano como una hoja. Ya estamos. Lo que quiero es que nadie vuelva a borrarme. No colgué con rabia. Terminé la llamada con la calma de quien cierra un pestillo. A veces la puerta que salvas es la tuya. Esa tarde llevé a los nietos a tomar churros al paseo. Vinieron con manos pegajosas y ojos grandes. Paloma preguntó si el colgante era nuevo. Le dije que era antiguo como las olas. Reímos cuando el azúcar se nos pegó a la nariz. Hablamos de peces y de un dibujo para el colegio. Evité el terreno minado y, sin embargo, la verdad asomó con pasos menudos. ¿Te vas a quedar aquí, abuela? Me voy a quedar donde me traten con cariño, respondí. ¿Y aquí hay cariño? Miré el horizonte, una línea que parecía firmada por alguien prudente. Aquí hay mar, dije. El cariño lo escribimos entre todos sin tachones. Los acompañé hasta la esquina y antes de despedirnos les prometí algo que también me prometía. A mí mi amor no volvería a ser la excusa para tolerar el abuso. Volví a casa con la carta de Verónica doblada en el bolsillo y una hoja nueva en mi libreta. Límites. Escribí cada uno con fecha y hora. Debajo dejé un espacio para las firmas como si la vida necesitara más de un sí para sostenerse. Esa noche dormí de un tirón. A la mañana siguiente un mensaje del juzgado. Se señala para fallo. Sonreí con la calma de los muebles bien puestos. Cuando firmé los límites en tinta, el juzgado fijó los suyos, fallo final, con la marea de la mañana. Al amanecer, Cádiz olía a sal y a sentencias, y caminé al juzgado con mi mano sin anillo en calma. El guardia me saludó con un buenos días, señora, que valía más que muchas disculpas. Dentro los bancos de madera brillaban recién encerados. El escudo de la sala parecía mirarnos a todos por igual. En la última fila 2 vecinas apretaron mis dedos con un gesto breve. Entraron. Encarnación y Rodrigo, ella con los labios tensos y un perfume demasiado dulce. Él con la mirada hundida en el suelo como si allí hubiera una puerta que solo él conociera. Yo ocupé la primera fila, planté los pies y dejé que el banco me sostuviera como una raíz. El juez apareció y el murmullo cayó como una cortina. La funcionaria leyó el encabezado de la demanda y sentí mi nombre regresar a mí, limpio de sospecha. Benita ordenó los folios con calma como quien arma un reloj, cartas del banco que acreditaban mis gestiones diarias
extractos firmados por mí, fechas que casaban con mi libreta de notas. Cuando reproducimos el audio, la palabra parásita cruzó la sala y se pegó a las paredes como salitre. El juez levantó la vista. Encarnación buscó mis ojos. No los encontró. Bastó con que todos escucharan su voz, hecha prueba. Confirmé mi DNI con voz estable. Benita me indicó con la mirada cuándo respirar. Un vecino inclinó la cabeza en apoyo. No grité ni lloré. Mi respuesta fue la exactitud. La resolución llegó sin adornos con la cadencia de la ley. El juez reconoció mi plena capacidad y declaró nulo el informe médico por falsedad manifiesta. Ordenó la restitución de mis bienes, devolución del joyero y del anillo de boda inventario, en presencia de funcionario, y entrega con acta. Impuso costas a la parte demandante y prohibió cualquier intento de alterar títulos o cuentas hasta nueva orden. Dictó además medidas de protección frente a intromisiones o acoso, con apercibimiento expreso de sanción en caso de incumplimiento. La frase final del juez cayó como una piedra clara en un pozo suficiente. El juez fundamentó su decisión recordando que la autonomía no se presume débil por la edad y que la dignidad no admite tutelas espurias. Anoté esas palabras en mi libreta. Quería guardarlas como quien guarda una llave. A la salida el patio de togas respiraba a piedra antigua y café reciente. Benita me explicó los plazos: 10 días para inventariar, 15 para restituir revisión mensual de cumplimiento. La verdad también necesita calendario, bromeó con seriedad. Una vecina me ofreció una botellita de agua. Bebí despacio. Encarnación cruzó el vestíbulo midiendo los pasos. Los murmullos la acompañaron como un espejo que por fin devolvía su imagen. Rodrigo avanzó 2 metros hacia mí, abrió la boca y la cerró. No le di ni excusas ni reproches, solo la posibilidad de rectificar por escrito. Volví a mi mesa de madera y ordené lo que funda un hogar: escrituras, seguros, facturas con manchas de aceite y vida. Llamé al notario, y esa misma tarde firmamos una actualización clara como un faro. Reescribí mi legado. La casa permanece a mi nombre con cláusulas de acceso por invitación, estancias limitadas y normas de respeto visibles en la entrada. Depositamos una copia en el registro y otra en la notaría. La llave de repuesto quedó sellada. Incluí una disposición a favor de una fundación de derechos de las personas mayores de Cádiz. Un porcentaje del valor de la finca financiará asesorías y talleres para que nadie sea expulsado de su propia casa por ignorancia o miedo. Dejé por escrito las visitas de los nietos y la prohibición de discutir delante de ellos. Coloqué un cartel discreto con normas básicas y un teléfono de mediación. Hice una primera donación a la fundación. Antes del anochecer llevé a mis nietos al paseo marítimo. El viento traía espuma y voces de barquitas. Compartimos un cucurucho de churros envueltos en papel azúcar, en los dedos risa corta, preguntas largas. Les hablé de las fronteras que cuidan y de las que lastiman, de que el cariño no exime del respeto, de que un no dicho a tiempo protege mejor que un grito. Paloma me miró sin parpadear. ¿Te quedarás aquí siempre, abuela? Le respondí que me quedaría mientras la casa siguiera siendo casa, y que yo por fin había aprendido a cuidar la mía sin pedir permiso. Me preguntaron por qué algunos viven en casas bonitas, siendo injustos. Les dije que las casas no son premios, son responsabilidades, y que una puerta se defiende con papeles y testigos. Regresamos cuando el cielo se volvió cobre. Abrí el portalón grande y lo cerré con una vuelta de llave limpia. Luego dejé la cancelita lateral entornada por ahí. Entra la brisa, los nietos y los amigos que llaman antes de pasar. Dentro coloqué el joyero devuelto en su sitio, no como trofeo, sino como recordatorio de que la memoria
pesa más que la codicia. Guardé en el cajón el expediente con la resolución y sobre la mesa dejé una nota para mí misma. No olvidar, no odiar. Froté la marca pálida que dejó el anillo todos estos años. Ya no duele solo, recuerda. Encendí la lámpara del pasillo y la casa respiró conmigo sin miedo. Abrí el álbum que rescaté y rehice una esquina con pegamento. La foto de la obra volvió a quedar firme. El mar guardó siempre mi secreto. El poder habla en voz baja cuando te pertenece. Soy soledad. Y si algo aprendí, es esto: el honor familiar. No se defiende con gritos, sino con límites claros. Memoria viva y papeles en regla. Las tradiciones, la mesa del domingo. Las fiestas familiares valen cuando hay respeto. Cuando falta toca decir hasta aquí sin odio, pero sin ceder. El silencio puede protegerte si tiene voz y pruebas. Pregunto, ¿te han negado un sitio en tu propia mesa? ¿Qué frontera pondrías para cuidar tu dignidad? ¿Qué costumbre te sostiene en los días duros? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para acompañarme en las próximas.